Perfecto. Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a estar hablando del primer libro de Crónicas 17. Cada que digamos Crónicas, vamos a decir primero, porque es un libro y no una epístola. Bien. Entonces vamos a hablar primero de Crónicas 17 para que lo tengan allí en su Biblia. Y pues mientras preparaba este tema, pensaba en casa. Casa va a ser nuestra palabra clave del día de hoy. Entonces, antes de ir de una vez con el texto, pues me gustaría traer aquí una definición de qué es una casa. Esto pues se encuentra en un diccionario, una casa u hogar, del latín casa, choza, es una edificación destinada para ser habitada. Muy bien. Y pues aquí un collage de imágenes que pues pueden representar una casa, pero pues me gustaría escucharlos. También creo que cada uno pues tiene una experiencia distinta en cuanto a lo que ha vivido en su casa, que nos pueda decir cuando estoy en casa me siento así, o para mí mi casa representa esto es lo otro. Entonces los animo mucho pues a participar y a hacer de este un espacio muy dinámico. Ah, perfecto. David dice, me siento seguro. ¿Alguien abre el micrófono? ¿Sí? Y, ay, me Cuan- siento descansar, o sea, que puedo descansar, que puedo relajarme, que estoy a gusto. Gracias, Mari. Tal cual, tal cual. Es un lugar de donde estoy cómodo, ¿cierto? Dice Esperancita, es el lugar seguro para protegerme. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Alguien más? Creo que alguien más había abierto su micrófono. ¿Le gustaría compartir? Cuando estoy en casa me siento aceptada, me siento libre, me siento eh, con libertad para hacer cosas únicas. Perfecto, es un lugar de libertad. Muchísimas gracias a todos por participar y bueno, todos estos conceptos vamos a tenerlos en mente. Yo creo que hablamos desde una perspectiva como muy sensorial, pero pues hay otras maneras de ver una casa. Por ejemplo, aquí les ponía un plano arquitectónico de cómo es una casa más allá del lugar físico, de las cuatro paredes y el techo. Cuando hablamos de una casa también nos referimos a una familia. Sí, por ejemplo, cuando dicen mi casa y yo serviremos al Señor, pues no significa que cada ladrillo va a servir a Dios, sino que los integrantes de mi familia y yo vamos a servir al Señor. Por ejemplo, luego veremos qué otras connotaciones tiene esta gran palabra de casa. También puede referirse a generaciones. Mi casa hablando o de mis abuelos y tatarabuelos o de mis hijos y mis nietos y mis bisnietos. Eso también puede ser una casa. Muy bien, bueno, vamos ahora sí a entrar en materia. Cada uno pues va a tener ahí su Biblia de papel porque esto es muy interesante y gracias al Señor que nos da este tema el día de hoy. Entonces vamos a estar en segundo libro de Crónicas 17. Perdón, primer libro de Crónicas 17. Y si alguno pues puede leer el título de este pasaje, también pues para que, ay, perdón, todavía no, para que lo tengamos ahí en mente. Ahí, desde tiempo, Crónicas está después de Reyes. Pacto de Dios con David. Muchas gracias. Pacto de Dios con David. Entonces, vamos a leer y vamos a ir resaltando cada que diga habitación, casa, morada, como todo lo que represente este pasaje. Leo a favor de ustedes. Dice, aconteció que, orando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Entonces David estaba notando esa diferencia, cómo es que yo habito en una casa ya construida, pero el arca de Dios que representa su misma presencia, como su intimidad y su cercanía,
está en cortinas. Y entonces le propone al profeta Natán el construirle una casa a Dios. Y más adelante, Natán dice, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Y aquí un punto a resaltar, voy a pasar rápido por ahí, pero para que lo tengamos en mente, es antes de hablar de parte de Dios o en nombre de Dios, debemos consultar a Dios. Porque, ¿qué le pasó a Natán? Que él pues fue rápido en sus palabras y le dijo, claro, como Dios está contigo, pues haz lo que está en tu corazón. Pero luego Dios se le revela a él y le dice, dile a David así. Y lo primero que le dice es, tú no me vas a edificar una casa. Entonces vemos cómo es muy importante. Hablo pues principalmente a los profetas, pero también a cada uno de nosotros que tiene esa capacidad de hablar en nombre de Dios y decir, Dios dice tal, pues que podamos estar seguros de lo que Dios está diciendo antes de hablarlo, ¿verdad? Muy bien, bueno, continuemos aquí con nuestra historia. Y, y ahí el Señor le dice, desde hace algún tiempo, sí, desde que el Señor lo sacó de Egipto, esta arca del Señor que representa su misma presencia ha vivido en tabernáculos. ¿Sí? ¿Qué tabernáculo? Pues representa una casa temporal. Bien. Y vamos a pensar en qué será una casa temporal. Yo aquí, por ejemplo, tenía algunas ideas y decía casa temporal es una casa que es provisoria, que no es definitiva. Como por ejemplo una carpa, esa primera imagen que vemos ahí. Sabemos que, pues sí, alguien puede vivir ahí, pero es alguien que planea estar ahí por un tiempo. No es que se va a establecer en ese mismo lugar. Luego en la imagen de abajo vemos cómo el pueblo de Israel durante el tiempo que estuvo en el desierto vivían en carpas, porque constantemente se estaban moviendo de lugar. Entonces hagan de cuenta que uno tenía que estarse trasteando cada cierto tiempo. Entonces, pues si hacían una casa fija, luego cómo la iban a mover cada que ellos se tuvieran que salir de un lugar a otro. Y asimismo, en medio del campamento estaba el tabernáculo de Dios, la casa de Dios, que era un lugar así que también se movía, que no era fijo. Y por último, en la imagen de abajo está una tienda que arman la tradición judía como una de sus fiestas y se llama el Sukkot. Ahí todos vamos a recordar, alguna vez en CR celebramos el Sukkot con una fogata y pues vamos a ver eso qué implicaciones tiene. Pero el tema es que cuando vivimos en una casa temporal, por ejemplo en arriendo, ¿cierto? Donde un día pues se nos acaba el contrato y ya nos tenemos que ir, pues esto nos implica como no establecernos mucho para que el día que nos toque trastear, pues podamos salir de ahí pronto. Pero para el pueblo de Israel, pues esto implicaba dependencia de Dios. Y esto lo pueden encontrar en el libro de Éxodo, de qué pasó una vez el Señor los saca de Egipto y pasan el mar. Pues ya ellos empiezan este viaje en el que tienen que depender de Dios para todo, porque en el desierto no había servicios públicos, no había así la electricidad donde uno presionara el botón y se prendiera la luz. En vez de ello, el Señor les aprovisionó una columna de fuego que los calentara de noche y que fuera su luz. En el desierto no había techo, pero lo que había era una columna de nube que los protegiera de el calor. En el desierto no estaba como en nuestras casas donde podemos abrir la llave y sacar agua, incluso hay filtro en algunas y tomamos agua potable, pero en vez de eso el Señor eh, hizo salir agua de la peña, algo tan milagroso. De pronto cerca de nuestras casas hay una panadería y podemos ir de vez en cuando y decir, ay, voy a comprar el pan para mañana el desayuno. Pero en el desierto
el pueblo del Señor experimentó que es que Dios mismo te prepare un pan y te lo envíe así, desde el cielo. En el desierto no hay un manual de convivencia, como si lo hay, por ejemplo, en copropiedades, que dicen, oye, cuando estés ahí cerca a tu vecino no vas a reñir con él, porque hay una sanción y una consecuencia. Pero en vez de eso, el Señor les dio una ley donde estaba reglamentado de qué forma iban a relacionarse ellos con Dios, pero también entre ellos. Y en el desierto el Señor les dio el ángel de Jehová, que era el que los dirigía. Entonces vemos cómo estar en una casa temporal nos implica depender de Dios. Ahora, no es que en una casa fija no dependamos de Dios, por supuesto que también, pero esa es una temporada específica en la que aprendemos a depender de Dios en cosas básicas como esta, ¿cierto? Como no hay agua y tengo que orar y decirle, Dios, por favor, provéeme el agua que necesito. Y bueno, pues ya como aplicación me gustaría que cada uno lo piense y anote y diga, yo creo que en esta área de mi vida estoy pasando como por ese etapa de aprender a depender de Dios, ¿cierto? Como en qué estamos. Bueno, hablando un poquito más de casa temporal, gracias Paz por las notas. Casa temporal, me gustaría que fuéramos a Juan 14, 3, 18 y 23, porque en contexto Cristo les habla y les dice yo me voy a ir, ¿cierto? Y algunos de ellos dicen, ¿y cómo sabemos el camino por el que tú te vas a ir? Y Él les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces otro le dice, bueno, pero entonces muéstranos al Padre. Como en ese, no, se va a ir. Pero en medio de esa conversación en que Cristo les dice a sus discípulos que se va a ir, pues vienen estos 3 versículos que otra vez los vamos a leer pensando en casa, morada, habitación, ¿cierto? Y el primero empieza diciendo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Sepan que el tiempo en que vivimos es corto, es pasajero y no nos podemos aferrar a este mundo como si fuera nuestra casa fija. Debemos saber que nuestro paso por esta tierra es una peregrinación como le tocó al pueblo de Israel. Pasó por el desierto, pero su destino no era el desierto, su destino era la tierra prometida. De la misma manera, sepan que Cristo se fue, pero no nos abandonó, sino que se fue a preparar la casa, nuestra casa fija, donde vamos a vivir por la eternidad. Para que tengamos ese sentido de el tiempo que resta, aprovechémoslo de la mejor manera, pero sepamos que esta es una casa temporal, ¿sí? La casa en la que yo vivo, el lugar donde cada uno pues duerme todos los días, durará, no sé, o lo que duraremos nosotros aquí en la tierra si nunca nos cambiamos de casa. Pero la casa, esa morada que Cristo fue a preparar, es celestial y eterna. Y allá es donde sí vamos a tener nuestra casa fija. ¿Qué más les dice? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y es eso, él se fue, pero no nos abandonó, porque nos dejó al Espíritu Santo. Pero también dice, Él volverá, que es esa esperanza de gloria que tenemos. ¿Sí? Hagan esto mientras Cristo regresa. Y recuerden que Él va a volver. Y aquí algo muy interesante de donde toma nombre pues la predicación de hoy, y es una casa espiritual donde vive Dios, pero también vivo yo. Por eso mi casa es tu casa, porque dice el 23 y me gustaría si alguien me ayuda a leerlo y luego desmenuzamos un poquito.
¿sí? De Juan 14, 23. dice, 14:23. Respondió Jesús y le dijo, Wow, el que me ama, dale, mi dale. palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí vemos cómo sí hay un momento en el que podemos hacer casa con Dios, podemos como habitar el mismo espacio. Y es ese, ama a Dios, guarda su palabra y de esa manera tú construyes una casa que no es una casa física de ladrillo y cemento y techo y paredes, pero sí es un lugar donde vive Dios, porque luego dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces ya ahorita con todos estos elementos, pues tengámoslos ahí muy presente. Y por último, pues volviendo al tema del tabernáculo, podemos ver cómo el Señor les dijo en Éxodo 25:8 que le construyeran un santuario al Señor, que representa este lugar de acá, donde Dios iba a habitar, así como todos ellos, en una casa temporal, obviamente guardando las proporciones, la casa de Dios y la casa del pueblo. Muy bien. Bueno, sigamos entonces. Vamos en la historia en que Dios le decía a David, el arca, pues siempre ha habitado en tiendas y yo no le pedí a nadie antes que hiciera una casa para el arca. Pero luego le empieza a hablar de David y otro punto a resaltar aquí en la historia está en el versículo 7 que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y en este punto, de manera de aplicación, me gustaría que cada uno recuerde de dónde lo sacó el Señor y se tome un momento para darle gloria, para darle gracias, porque así como David era un pastor de ovejas que tenía un oficio pues bastante como común, nada muy importante, y Dios lo sacó de ahí para que fuera príncipe y le dio un lugar, un cargo importante de gobierno. ¿De qué no nos ha sacado el Señor? Y hasta dónde nos ha traído. Él es bueno y me gustaría eso, que en este momento pues podamos hacer una pausa y decir, Dios, gracias, gracias a la paz que hice por sacarnos de lo vano y de perdición. Cada uno de nosotros sabe, Dios, de qué lo sacó. En mi caso, por ejemplo, de orfandad, de iniquidades de mi familia que yo venía repitiendo, de pecados, de depresión, de tantas cosas. Dios me ha sacado y pues así tomemos como este momento de darle gracias al Señor. Y bueno, continuamos con la historia. Luego, el Señor dice, él hizo a David príncipe sobre este pueblo de Israel. Te daré nombre con los grandes. Y vamos al versículo 9 del pasaje que estamos estudiando. Dice, asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel. Lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Entonces, bueno, en contraste con la casa temporal, y ahora sí tenemos una casa propia. Bien, un lugar que nos pertenece, sobre el cual podemos sojuzgar la tierra, ejercer dominio sobre la casa, ¿verdad? Porque es muy diferente cuando uno está en una casa que no es suya y no tiene como esa misma potestad de decir, bueno, quiero esto aquí, quiero esto allá, quiero ordenar las cosas, no sé, por ejemplo, quiero demoler esa pared, ¿cierto? Si no es propio, hay ciertas cosas que no podemos hacer. Pero cuando Dios nos da un territorio, un lugar,
cada uno pues examine qué Dios le ha dado como propio para sojuzgar, que no necesariamente tiene que ser un territorio físico, sino, por ejemplo, Dios me ha dado cierto cargo en la empresa y cierta influencia sobre estas personas. Y ese es el lugar que yo debo sojuzgar y señorear y ejercer dominio, no para hacerlo a mi manera y decir todos se someten, sino para traer el reino de Dios a ese lugar, para dar fruto allí, para reflejar el carácter del Señor. Bueno, cada uno sabe en qué asignación Dios lo ha puesto. Y así como el Señor le dio luego de ese peregrinaje al pueblo de Israel un lugar propio donde ellos pudieran habitar, un lugar donde estuvieran resguardados de sus enemigos, un lugar donde ellos también tenían que luchar, porque luego vamos a ver cómo ellos expandían sus territorios, e incluso en la historia está como ya estando dentro del territorio que Dios les asignó, tenían de todas maneras guerras con otros pueblos. Pues asimismo, eso es lo que implica señorear, sojuzgar, gobernar, y es, ya que Dios me ha dado este territorio, yo lo voy a cuidar, y no voy a dejar que el enemigo venga y lo mine, y lo robe, y lo dañe, nada, porque el enemigo vino a matar, robar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, y yo soy una representante de Cristo, cada uno de nosotros somos unos representantes de Cristo. Entonces, tomemos la asignación que Dios nos ha dado. Muy bien. Y respecto a este tema de casa propia, hablamos ya no solamente de ese territorio, sino casa también representa familia. Más adelante en este versículo vemos que Dios, en este pasaje vemos que Dios le dice a David, yo te voy a hacer una casa. ¿Sí? La última parte del 10, te hago saber además que Jehová te edificará casa. ¿Y qué puede representar eso sino que el Señor mismo es el que edifique nuestra vida, nuestra familia? Por ejemplo, vamos a leer un poquito sobre qué puede ser que Dios edifique una casa. Y en Proverbios 24:3, si alguno me ayuda a leerlo, habla de sabiduría. Qué importante que es la sabiduría a la hora de llevar una casa, una familia, unos hijos, de tomar unas decisiones, porque la casa es ese primer núcleo de la sociedad. Amén. Entonces, dale, Isa. Dice Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Muchas gracias, muchas gracias. Tal cual. Entonces lo que David le prometió lo que el Señor le prometió a David es que Dios le iba a edificar una casa a David, refiriéndose a su hijo y en general a sus generaciones. Él iba a ser un papá para Salomón, su sucesor, quien sí iba a edificar el templo del Señor y la casa que David en principio quería edificarle al Señor. Entonces vemos como Dios le hace una promesa a David, que Dios es de lo más grande en pactos. Dios ha hecho pactos durante la historia, pero el día de hoy estudiamos el pacto que Dios hizo con David. ¿Qué le prometió a David? Le dijo que le iba a edificar una casa. Le dijo que él iba a ser un padre para su hijo y que no iba a quitar la misericordia de Salomón como sí la quitó del que fue antes de David. Y vemos qué privilegio tan grande que es que podamos llamar a Dios Padre y que podamos considerarlo como parte de nuestra familia y de nuestra casa. Y yo no sé cómo que pueda representar para cada uno de nosotros, pero pues me emociono mucho de hablar de esto porque de verdad que lo he experimentado. Y desde que empecé en CDR, La Paz me decía, Dios es tu padre y no lo tomes como, bueno, pues como mi papá no pudo estar conmigo y criarme, pues me tocó Dios. Porque al contrario, es un privilegio, es una bendición y es lo mejor que nos puede pasar, que Dios sea nuestro Padre.
Entonces, esa es la promesa que Dios le hace, una parte de la promesa que Dios le hace a David, que luego cuando David falte, su hijo, Salomón, Dios iba a ser para él como un padre. Y luego empieza a hablar de que Salomón le va a edificar una casa al Señor. Y con eso vamos a hablar un poquito de este nuestro casi último tema de la noche, y es casa espiritual. Porque luego ya de haber hablado de casa temporal, de casa propia, vamos a hablar un poco de, ¿será que Dios vive en una casa de ladrillos, de cemento? ¿Será que Dios vive en ese lugar? Entonces, me gustaría dos personas que puedan leer una Hechos 17:24 y la otra Segunda de Crónicas 6:18. Y mientras lo buscan, el contexto de Segunda de Crónicas es, ya sucedió lo que en este pasaje estamos viendo, y es Salomón edificó el templo al Señor y lo está aperturando, inaugurando. Pero él es muy consciente de la respuesta a esta pregunta. ¿Vive Dios en lugares construidos por el hombre? O sea, en una casa así de ladrillo, cemento. Bueno, entonces si alguien lo tiene, Amén, Alejita. Entonces, dale, sí. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Wow, muy bien esa respuesta a la pregunta, ¿vive Dios en lugares construidos por el hombre? No, no. Y hay algo muchísimo más profundo que dice Salomón en Segunda de Crónicas 6:18, y es, digamos que un lugar construido por el hombre va a ser pues de este tamaño, o no sé, del tamaño que ustedes quieran. De todas maneras, no va a contener al Dios que ni los mismos cielos lo pueden contener. Nuestro Dios es grande, enorme, gigante. Y para que dimensionemos nomás, Ellen Hope dice, habla del Leviatán, que es un animal marino capaz de destruir, y para un ser humano es aterrador encontrarse con este animal gigante, peor que una ballena grande. Bueno, la Biblia a veces no detalla mucho qué animal es, pero para el Señor, Él es como ¿cómo les digo? Como alguien pues pequeño, una de sus creaciones, y lo elogia y dice, este es el Leviatán. Pero me entienden, como que dimensionemos un poco el Dios tan grande que tenemos, que ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener. Entonces, más allá de un templo, por más espléndido que sea, lleno de oro y de todas las piedras preciosas, ¿en qué lugar vive Dios? ¿En qué lugar vive Dios? Y en Isaías 56:7 habla de una casa de oración. Y dice, mi casa será llamada casa de oración a las naciones, con lo cual el Señor habita en medio de nuestras oraciones. Una manera de decirle, Dios, ven, quiero pasar un tiempo contigo, y no de visita, quiero que te quedes en este lugar, es a través de su oración constante al Señor, que en el tabernáculo representaba el incienso, ¿verdad? El incienso, olor que sube para Dios. Y otra parte de la habitación de Dios, o en donde habita Dios, es en las alabanzas de su pueblo. Y eso lo encontramos en Salmos 22:3. El Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces, si queremos construirle una casa al Señor, será una casa hecha de oración y de alabanza. Y algo más que tiene
las implicaciones de hacer una casa espiritual, y ya no hablo solamente de que lo haga cada uno de forma personal, sino corporativamente. Hablo de iglesia, ¿sí? Donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Bueno, ¿de qué forma podemos hacerle una casa espiritual al Señor? Esto lo encontramos en Primera de Pedro 2:5, y habla de dos cosas: habla de sacerdotes y habla de sacrificio. Bien, sacerdotes como las personas intermediarias a favor, no, como lo digo, como entre el pueblo y Dios. El sacerdote, que es el que intercede, mejor, intermediario no, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Pero sacerdote, Dios por el pueblo, pero también Dios le habla y tiene esa tarea de transmitir lo que Dios le diga al pueblo. Luego un sacrificio. ¿Y por qué es tan importante esto del sacrificio? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, si queremos hacerle una casa espiritual a Dios, pero tenemos pecado, es como que esas dos cosas riñen, y Dios no habita ahí. El sacrificio lo hizo Cristo, el más alto sacrificio, pero cada uno de nosotros puede de forma voluntaria sacrificar su orgullo, sacrificar su apetito con ayuno, sacrificar, bueno, cada uno al Señor nos revele que podemos sacrificar, pero eso es muy importante a la hora de hacer una casa espiritual. Y por último, edificar. Esto, para los que quieran profundizar, está en Efesios 2, del 20 al 22. Y habla de nosotros, la iglesia del Señor, como cada uno de nosotros edifica, es como si se pudiera decir, o bueno, más bien leámoslo. Efesios 2, del 20 al Amén. 22. Dale. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Perfecto. Entonces, ahí habla de algo personal, y es que cada uno de nosotros construyamos sobre esa piedra angular que es Cristo, construyamos nuestra vida sobre bases sólidas, y como comunidad nos edifiquemos nuestras relaciones sobre Cristo, que es esa base sólida, y también el edificarnos unos a otros. Vemos que dice ahí bien coordinados. Entonces esto ya se sale de la individualidad y empieza a la colectividad, a cómo a través de esas buenas relaciones, del trabajo en equipo, de esa cooperación mutua, del edificarnos unos a otros, como en lo que yo soy débil, de pronto mi hermano es fuerte, y podemos así crecer, o al revés, como yo puedo aportarle a los demás. Pero vemos eso, cómo coordinados edifican al Señor esa casa espiritual. Bueno, muy bien. Esto fue lo que el Señor le habló a David. Le dijo, Salomón es el que me va a hacer una casa a mí. Y le habló algo espectacular, y le dice: yo a tu hijo le voy a afirmar su reino eternamente, refiriéndose a Cristo. Por eso uno de los nombres de Cristo es la raíz de David. Bien, porque desde el linaje de David, desde sus genealogías, nació Cristo. Esa es una promesa que yo digo: Dios, ¿cómo prometiste eso? Que es algo espectacular. Y luego, por último, ya para cerrar, vemos cómo David respondió ante semejante promesa que el Señor le hizo, y le responde en tres maneras. Primero le dice Dios: ¿quién soy yo y quién es mi casa?
para que recibamos todo esto, connotando pues que nada de eso se merece. Si Dios da eso es de gracia, pero no es precisamente porque diga David se ha portado muy bien y por eso yo, es por misericordia y por gracia de Dios que Él le hizo esa promesa. Luego responde en alabanza, en adoración, recordando lo que Dios ya había hecho con David. Luego dice que todos engrandezcan eternamente el nombre de mi Dios. Y esto hay que publicarlo, no se quede callado, tarea del día de hoy, pueda contar lo que Dios ha hecho. Cada uno de nosotros tiene un testimonio de lo que Dios ha hecho. Y así como David dijo, que todos engrandezcan el nombre de mi Dios, que podamos contar lo que Dios ha hecho para que quien lo escuche diga, Dios sea exaltado, Dios es grande, no hay otro como Él que haga estas cosas, que haga maravillas y cada uno puede decir que me haya librado de esta situación, que me haya dado la gracia cuando no sabía qué hacer, que me haya salvado. Bueno, ahí cada uno sabe Dios lo que ha hecho en su vida. Luego dice, este es un motivo que yo tengo para orar. Y al final de su oración le dice, y sé, Señor, que tú lo harás. Tenía esa fe y esa convicción de que lo que Dios le prometió, Él lo cumpliría. Okay. Entonces con eso me gustaría cerrar e invitarles pues a que cada uno pueda, así como David, recordar, hacer ese momento de oración, de alabanza, y de decirle, Dios, gracias, gracias por tus promesas, por lo que hasta aquí has hecho, gracias por levantarnos, Señor, como esa casa espiritual. Gracias, gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo. Y gracias, Señor, por ser tú nuestro hogar, el lugar al que pertenecemos. Gracias, Señor, por permanecer, porque tú dices, Dios, que si permanecemos en ti, tú en nosotros, podemos pedir a ti lo que queramos. Y gracias, Señor, por tus promesas. Gracias. Por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer, Señor, ese lugar para ti, ese lugar donde tú quieras vivir, ese lugar de oración, de alabanza, de edificarnos, Señor, mutuamente, de ofrecer a ti sacrificios que te agraden, de levantar un altar, Señor, a donde vayamos, porque antes, Señor, requerían un templo, ese lugar donde se encontraban contigo, pero tú dijiste que ahora Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y la hora viene cuando ni en este lugar ni en otro lugar se adorará, sino se adorará en espíritu y en verdad. Por eso, gracias, gracias, Señor. Permítenos ser esa casa para ti, ese lugar de oración y de adoración. Límpianos, Dios, de todo lo que impide ese fluir del pecado, Señor, en nuestra vida y en todo, Padre, que puedas sentirte agradado, Señor. Nos arrepentimos y te pedimos, límpianos, límpianos para hacer esa casa, Dios, que te agrade. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.